Bienvenidos a Mito, Música y algo más. Hoy vamos a hablar sobre un personaje bíblico fascinante y a la vez enigmático, la nigromante de Endor. Su aparición en la Biblia ocupa apenas unos versículos en el primer libro de Samuel y sin embargo ha generado debates durante siglos sobre la magia, la comunicación con los muertos, el poder religioso y el lugar de las mujeres que habitan los márgenes de lo permitido. Pero ¿quién era realmente esta mujer a la que el rey Saúl acudió desesperadamente en búsqueda de respuestas? ¿Fue una bruja, una medium, una nigromante? ¿Y por qué su figura sigue despertando tanto interés en la actualidad? Para ayudarnos a comprender el contexto histórico, religioso y simbólico de este personaje, hoy nos acompaña la profesora Cristina Expósito de Vicente, investigadora y divulgadora especializada en historia de las religiones y espiritualidades, con quien exploraremos no solo el episodio bíblico de Endor, sino también la construcción histórica de la figura de la bruja, el miedo a quienes trabajan con lo invisible y la sorprendente vigencia de estas cuestiones en nuestro mundo contemporáneo. Cristina, bienvenida a Mito Música. Un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Cintia. El placer es mío, por supuesto, estar invitada a este pequeñito espacio para que compartamos. Estupendo. Bueno, para quienes no la conocen, Cristina es historiadora del arte por la Universidad de Valencia y doctora en Ciencias de las Religiones con especialidad en estudios feministas por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente desarrolla su segunda tesis postdoctoral con un contrato de la Generalitat Valenciana en el Departamento de Historia de Arte de la Universidad de Valencia. Sus líneas de investigación se centran en el estudio del color desde una perspectiva físico-química y de historia cultural, aplicado al análisis de contextos religiosos, especialmente del judaísmo del Segundo Templo. Asimismo, investiga la recepción visual de la Biblia en las narrativas contemporáneas, cine, novela gráfica, videojuegos y publicidad, con especial atención a la construcción, representación y codificación de las figuras femeninas tradicionalmente caracterizadas como malvadas. Wow, tan interesante tu currículum, Cristina. O sea, hoy comenzamos a hablar de la nigromante de Endor, pero da esto para muchísimo más, ya te lo digo. Esto nos da, Cintia, para unas semanas de Exacto, conversación. exacto. Bueno, entonces, a ver, para introducir un poquitito la nigromante de Endor, ¿no? ¿Qué Mm. ocurre exactamente en el primer libro de Samuel, versículo 28? ¿Y por qué es un episodio tan llamativo y sobre todo enigmático, ¿no? Dentro de la Biblia? ¿Qué nos puedes decir de esto? Cuéntanos un poquito. Pues mira, yo siempre empiezo diciendo que tenemos que ir a las fuentes textuales. Y como bien has dicho, soy historiadora del arte, trabajamos con imágenes, por supuesto, pero no podemos olvidar que nuestro trabajo está soportado siempre por lo que tenemos de documentación material. Y en eso nosotros siempre trabajamos desde el ámbito académico, con la Biblia de Jerusalén, Biblia de Cantera e Iglesia, es decir, documentos con unas buenas traducciones. Y esto es muy importante. Mm. Recordemos siempre que toda traducción es un elemento subjetivo dentro del texto. Y claro, no somos filólogos, bueno, en mi caso, ¿no? No soy filóloga y tengo que aceñirme a una serie de documentos. Cuando nos vamos al primer libro de Samuel, capítulo 28, nos encontramos con un pasaje muy singular, como lo has dicho muy bien, ¿no? Enigmático, extraño, yo diría que hasta como único, ¿no? Es muy peculiar. Nos encontramos a Saúl, rey de Israel, todos lo conocemos mucho, el pobre tiene un protagonismo como limitado, también muy trágico dentro del relato bíblico, está en una crisis absoluta. Está en una batalla con el contexto de los filisteos, tiene mucho miedo, Dios ha dejado de comunicarse con él, ninguno de los canales tradicionales dentro del contexto de Saúl están funcionando y esto es muy importante, los canales permitidos de contacto con Dios no están funcionando, es decir, Dios ha retirado esa palabra a Saúl, por lo tanto lo que hace es utilizar canales no legítimos. Eso que estamos hablando, no estamos utilizando profetas, por supuesto masculinos, esto es también importante, no estamos utilizando los sueños ni las diferentes gemas o elementos, ¿no? Entonces, ahí
es cuando él decide ante la desesperación, y esto me gusta también mucho, voy haciendo algunos apuntes de mil cosas, Cintia, pero porque esta es una Sí, opinión sí, sí, ya de... sí, sí. Pero para Porque contextualizar claro, también, es que ¿no? es complejo, ¿no? Porque yo creo que son poquitos versículos, pero como una importancia muy notable. En la Biblia, cuando la trabajamos, es importante lo que se dice y lo que no se dice. Y muchas Mm, veces pasamos muy desapercibido el sentimiento o la situación en la que ese personaje está. Entonces, nos ayuda muchísimo a comprender que Saúl está absolutamente desesperado. Y está tan desesperado que lo que hace es contactar con un elemento que él mismo, versículos antes, más bien capítulos, ha prohibido, que es el contacto con el mundo de los muertos. mm, Una cosa que estaba penada. Es más, en sí. el texto bíblico lo podemos encontrar. ¿Y qué es lo que hace? Va a una mujer que vive en la localidad de Endor, ¿vale? Y encima una Entonces, mujer, una el mujer, mundo claro, tan patriarcal, ¿no? que ya estamos rompiendo muchos esquemas. O sea, esto, por eso digo que hay ciertos detalles que son importantes dentro de ese relato. ¿Qué es lo que hace ella? Es capaz, tiene la capacidad, ¿no?, de contactar con el mundo de los muertos. ¿Qué ocurre? Ella lo que hace es que invoca a Samuel, al profeta Samuel, porque Saúl lo que quiere es conocer el sino que va a ocurrir o cuál es su destino. Efectivamente, Samuel ya muerto resucita de alguna manera, ¿no? Sube, se eleva, porque se describe así, que es muy impactante luego en las imágenes, cómo aparece ese resurgir de los muertos de Samuel, que incluso enfadado dice, pero ¿quién me ha despertado? O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Es como un poco la parte más humorística o cómica, y efectivamente Samuel le da la peor noticia a Saúl, y es que va a ser derrotado por el pueblo filisteo y que va a morir. Es más, el siguiente capítulo en el relato bíblico es el fallecimiento ya de nuestro protagonista en este caso, que es, bueno, digamos como coprotagonista, porque yo creo que la bruja, nuestra bruja o no bruja, es la protagonista. Claro, a mí lo que más, esto digamos que es simplemente contado, ¿no? La narración. Exacto. Saúl tiene un problema, remite a una nigromante, contacta con los muertos, en concreto con el profeta Samuel. Y Samuel le da noticia de que efectivamente eso no va a llegar a buen puerto. ¿Cuál es aquí la cuestión? La cuestión es que la narración no es en ningún momento, y esto quiero también incidir mucho, porque claro, a nosotros lo que nos llega es carga visual muy compleja de siglos y siglos de interpretación textual, pero que muchas veces se nos olvida volver al texto. Esto es como cuando yo hablo siempre de Salomé, que todos hablamos de esta mujer sensual, pervertida, que se desnuda, que baila ante Herodes, y uno va al texto y no aparece ni el nombre de Salomé, y en 2 líneas la pobre. Y es como, vamos a, por favor, a entender de dónde viene este concepto de Salomé, ¿no? Y ya está, y cierro paréntesis. Entonces, en la narración, la mujer se nos presenta no como una farsante, no se nos presenta como una figura ridícula o como algo que esté transgrediendo alguna situación. Es más, ella actúa con mucha prudencia, insiste al rey y le dice, sabes que esto que voy a hacer lo has prohibido, luego no me vas a encarcelar. O ella negocia, es decir, ojo que yo sé que tú eres el rey, pero luego yo puedo recibir un castigo, porque no, no, claro, ella es una mujer muy inteligente. A mí eso me parece que las negociaciones previas son importantes. Y cumple la función ritual. Ella ha cumplido la palabra que le ha dicho al rey. Y al final Saúl está abatido. O sea, vemos a una persona, no, un ser humano que está desesperado en el inicio del capítulo y en el final está abatido. ¿Y qué es lo que ocurre? Y esto me parece además bellísimo, y que creo que la lectura de los pasajes bíblicos también debe hacerse desde esa parte más de la antropología más sensorial, porque nos da muchas pistas. Ella lo alimenta. Y eso es Mm. una cosa muy primigenia, ¿no? Es decir, ella lo cuida. Por lo tanto, aquí hay una modificación de una serie de cosas que nos llegan, entonces no solo media con ese más allá, sino que lo está cuidando y lo acoge y lo consuela, porque Claro. entiende que ya le han avanzado, ¿no?, que va a morirse. Y simbólico también, ¿no? Este factor nutricio, ¿no? No, no, Este claro, sobre todo que sacrificio. es como esa función asociada al ente femenino, ¿no?, a lo femenino, pero que al final el rey, que es una figura importantísima dentro de este sistema, por supuesto, que tenemos ahora mismo en la estructura bíblica, en este contexto de la historia, vuelve a lo más primigenio y a lo más humano, que es alguien que le cuide, ¿no? Entonces, estamos pasando de una figura absolutamente marginal, y esto también, la figura de los márgenes, que a mí es lo que más me gusta trabajar, yo lo reconozco, yo trabajo figuras de los márgenes para ponerlas al menos un poquito dentro de la situación, fuera del cauce oficial, fuera de lo tradicional, que esto es lo más importante también, acaba siendo la que permite que el rey
escuche la verdad que no quería oír, que eso es lo peor de todo. Él no quería saber que realmente iba a morir, ni que iba a ser el fin, ¿no? Entonces, simplemente poquitos versículos, mirar todo lo que podemos extraer. O sea que esto Claro, es como el claro. punto de partida que tenemos. Es muy interesante porque le resulta de alguna manera como espejo, ¿no? De la Mm, situación, ¿no? De lo que tiene que ver, lo que tiene que que ver. no puede ver. Es Sí, muy sí. interesante. Sabes que recién mencionaste también el tema de la bruja, ¿no? O Ajá. sea, muchas veces se habla de la bruja de Endor en vez de la nigromante de Endor y tú explicas en tu artículo también, ¿no? Que en realidad era una nigromante. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos? ¿Y por qué es Pues esto es importante esta diferencia? Si es que... claro, exacto. No, no, totalmente. Y esto es, creo que es la forma en que la que denominamos a las cosas muchas veces pasa muy desapercibido y creemos que no tiene ninguna carga, ni simbólica, ni de todo el peso de la historia, y estamos muy equivocados. Y más, yo no soy filóloga y me apasiona, ¿eh? Soy una amante de la filología desde, por supuesto, un área que es complementaria, pero muy, muy distante. Cuando hablamos de bruja, o sea, el término bruja es muy potente. Y lo que no estamos siendo conscientes es que estamos arrastrando unos imaginarios colectivos de muchos, muchos siglos. Entonces, claro, hay que ir con cuidado con los términos. Cuando yo hablo de bruja, casi siempre es negativo, seguramente, lo que nuestros oyentes van a pensar y estarán pensando, perdón, pactos con el diablo, aquelarres, vender tu alma, firmar, demonización del cuerpo femenino, porque claro, yo he dicho bruja, no he dicho brujo. Si nuestros oyentes también se ponen a pensar bruja, brujo, seguro que no piensan igual, ¿no? Esto también para que entendamos que el mundo de la adivinación y la brujería no ha sido tampoco igual en lo femenino que en lo masculino. Pero claro, en el texto bíblico, es más, si ustedes van a la Biblia de Jerusalén, se lee pitonisa. Ya se ha eliminado la traducción de bruja y en otras se aparece nigromante. Por lo tanto, es importante, ¿no? ¿Qué ocurre? No aparece exactamente la figura esta, ¿no? No estamos hablando de una mujer que media con un demonio, ni nada que ver, ¿no? Entonces, no es el término que nosotros, en un contexto occidental, y esto también lo quiero remarcar, en un contexto occidental, entendemos como bruja. ¿De dónde nos viene a nosotros? De la Edad Media. Nos viene casi todo de la Edad Media y Connotación consolidación cultural. negativa, ¿no? Esta Sí, connotación sí, negativa. sí, Ujú. sí. La Entonces, casa de más bien, brujas, ¿no? O sea, toda esa época, exacto, y lo exacto. oscuro, lo El prohibido. oscuro, el diablo, ¿no? Sobre todo, yo creo que permea Claro. todo con el cristianismo posteriormente. Entonces, aquí lo más correcto, si uno va al texto bíblico, sería hablar de una negromante, que es mediadora ritual. Yo esto también lo he denominado así, es decir, la persona que lo que hace es ser un canal entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y ya está. Y su función es muy concreta, hacer subir a Samuel, porque se dice así, del mundo de los muertos. Claro, por eso creo que es más correcto, y esto otros investigadores trabajan en esta línea, de denominar nigromante, porque elimina toda esa carga negativa que nosotros asociamos al término bruja. Claro, pertenece, yo diría que el término bruja pertenece a una historia de la recepción posterior, que esto es muy interesante porque cuando nosotros trabajamos figuras bíblicas, no trabajamos la figura bíblica ahora de repente, sino que estamos trabajando una historia de esa recepción. Estos son siglos de personas opinando y dibujando y transmitiendo. Entonces, claro, en la historia del arte es cierto que existe el tipo iconográfico, que se llama la bruja de Endor. Y eso parece así. ¿Esto qué quiere decir tipo iconográfico? Es la forma que tenemos de codificar determinadas construcciones visuales, composiciones más bien, que son repetidas. Sacrificio de Isaac, y todo el mundo tenemos como la composición como sería. Entonces, en eso es verdad que la historia del arte lo ha utilizado como la bruja de Endor. Ahora bien, cuando esa imagen se consolida es a partir del siglo XIX. Entonces, también esa interacción con el texto bíblico es absolutamente más distorsionada. Entonces, ahí por eso yo apuntalo y sigo la línea de otros investigadores que es más correcto denominarla nigromante, porque ni siquiera el término bruja en el contexto bíblico tenía sentido, a lo que nosotros entendemos por bruja. Claro, Claro, esa es claro. otra. Ahora, esta connotación negativa, o sea, surge, decías, en la Edad Media, pero también, o sea, fue así a lo largo de todo el tiempo, o sea, se fue construyendo Mm, negativamente esto a lo largo del tiempo.
Claro, yo he dicho Edad Media porque creo que es el cenit, ¿vale? Sí. Pero es cierto que no aparece de golpe. Esto nosotros también tendemos, cuando trabajamos en Ujú. historia o historia del arte, hacer un poco la historia como cajones estancos, ¿no? Hasta aquí una cosa, hasta aquí otra cosa y hasta aquí otra cosa. Renacimiento, barroco, ¿no? Nos encanta, yo lo reconozco que nos encanta y además todo el mundo lo entendemos mejor así, hasta este siglo y hasta este siglo y luego dices, bueno, pero es que los contactos, las personas se mueven, los países, ¿no? Entonces, bueno, esto hay que entenderlo un poco, es un poco más complejo. Yo creo que a la hora del devenir, de la configuración de elementos culturales, pues no es tan sencillo. No aparece de golpe y se construye muy lentamente. Yo esto siempre tiro la vista atrás y me sitúo en la antigüedad. Nosotros somos hijos e hijas herederas del mundo grecorromano, entonces no lo podemos negar. Cuando uno va a la antigüedad tiene personajes como Circe, Medea, Hécate, que son personajes ligados al mundo de la hechicería, la adivinación. Ojo que no estoy hablando de brujería, porque no es una relación directa. Entonces, ¿qué estamos teniendo? Son personajes femeninos muy poderosos que tienen contacto con el mundo de la magia. ¿Eso era negativo en la antigüedad? No, no era para nada La negativo. pitonisa de Delfos, ¿no? ¿No? Efectivamente, efectivamente. Uno que hacía recurrir a esos elementos porque eran canales de comunicación con el más allá. ¿Dónde sitúa la tradición o también los investigadores de este ámbito y que yo coincido y que lo se puede corroborar? En la introducción del cristianismo. Es cierto que cuando se introduce el cristianismo, lo estoy resumiendo muchísimo, por supuesto, y esto es una cosa que nos daría para ríos de tinta y de conversación de café. Pero cuando se introduce el cristianismo, todas esas prácticas hay que introducirlas dentro de un sistema arreglado, es decir, un sistema legítimo, y se quedan en los márgenes. Por lo tanto, sobre todo porque son prácticas mediadas por lo femenino. Entonces, eso dentro de una estructura de un corte patriarcal, como todos sabemos, y específico dicho patriarcal, no confundamos, sino que de corte y estructura piramidal y patriarcal, claro, está asociado con una práctica mágica, adivinatoria, y eso es erróneo, idolatría y, por supuesto, intervención del demonio. Entonces, aquí es cuando siglos de sedimento de una serie de ideas que van permeando, por supuesto, en una sociedad que, recordemos también de una base analfabeta, lo que hacen es que distorsionan lo que nosotros entendemos. Entonces, claro, la imagen de la bruja se endurece y se endurece y acaba cosificándose en unos elementos que todos tenemos entendidos como una escoba, un sombrero, un sapo, un gato, el bosque, o sea, estas cosas que nosotros creemos que son películas, esto en los tratados demonológicos del siglo XIII aparece. La primera mujer sobre un palo y una escoba es el siglo XII, dibujada, ¿eh? Increíble, Claro, increíble o sea, que esto cómo no es Harry Potter, o sea, el arte anclado también a través de la bueno, imagen, yo estas creo que es lo figuras. más importante, porque en los tratados demonológicos aparecen descripciones, ya, yo los recomiendo muchísimo, todo el mundo conoce los más conocidos, supongo que el Malleus Maleficarum, que todo nos viene a la cabeza, ¿no? De estos dos demonólogos, pero quiero insistir que estos tratados demonológicos no siempre la Iglesia Católica estuvo apoyándolos. Lo que Mm, pasa es que el pueblo, es decir, el contexto social sí, y el boca a boca, y sobre todo el miedo. Entonces, claro, cuando claro, uno piensa, claro, es que el miedo es el mejor mecanismo, es el que prende la chispa. Entonces, claro, cuando una mujer está fuera de un sistema, y cuando digo un sistema, ¿a qué me estoy refiriendo? Casada y con hijos, y está fuera y está o viuda o soltera y se aparta porque a lo mejor quiere tener un conocimiento fuera de una serie de límites reglados, yo creo que eso lo que hace es dinamitar o echarle pólvora mucho más a unas ideas que son muy ancestrales y lo que hacen es se van nutriendo. Por lo tanto, ¿qué es la bruja? Es que es una construcción histórica. Por lo tanto, como una construcción la podemos deconstruir, ¿no? Que eso es un poco lo que yo creo que es más interesante. De ahí que denominar bruja a este personaje bíblico a nosotros nos está cargando de una serie de identidades que creo que es contraproducente porque no tiene nada que ver con lo que en la Biblia se hablaría de esta mujer, vamos, creo yo. claro, claro. Ahí me llevas a la siguiente pregunta, que es el tema de la transgresión, ¿no? O sea, esta figura, ¿no? O sea, y otras figuras, ¿no? Pero específicamente la nigromante de Endor, ¿no? Representa también una forma de transgresión femenina, ¿no? Dentro de este mundo normativo.
¿no? O sea, lo que decías recién de la Mm. bruja, ¿no? O sea, no cuadraba dentro de este sistema y necesitaba la Y búsqueda de algo distinto, ¿no? claro, a mí me encanta la palabra transgresión, pero Sí. voy a ser cauta. A ver, Yo digo, sí, pero con matices. Entonces, ¿por qué? Porque cuando escuchamos, ¿no? Líneas de investigación importantísimas y que además yo también secundo, como la teología feminista o el rescatar a personajes de los márgenes y situarlos donde les otorga el texto realmente, podemos caer en el error de situarlos por encima de lo que correspondería. Y eso tampoco es, o sea, tampoco hay que hacer ese tipo de planteamiento. Creo que la figura de Endor es transgresora, sí, pero con un matiz. No es transgresora por lo que hace, porque ella lo único que hacía era el don que tenía. Es decir, no era consciente cuando uno lee el pasaje, esto es una interpretación, por supuesto, pero no es consciente que ella está transgrediendo nada, ni ella lo está haciendo para ir contra la ley. Ella simplemente está explotando ese don que tiene y ayudaba a los habitantes de alrededor, porque recordemos que la denominación de ella no se conoce su nombre, digamos, nominal, pero se le denomina por la localidad en la que está, que es Endor, que eso es una cosa muy típica si podemos pensar en María de Magdala, ¿no? O sea, que es una cosa que en los textos bíblicos es súper común, ¿eh? Es denominarte acorde a el lugar en el que eres. ¿Dónde está lo que transgrede? Para mí, ¿no? Mi interpretación de este personaje que a mí me fascinó. Cuando lo conocí dije, esto hay que explotarlo, ¿no? Ocupa un lugar en el sistema religioso y político que no está legitimado. Es decir, no está siendo legitimada por el esquema masculino de poder. Poder desde lo político, es decir, desde el mundo de las instituciones o desde el ámbito religioso. Es una mujer marginal, repito, estaba en una cueva. Por lo tanto, si vive en una cueva, es decir, que los habitantes iban, daban una donación que casi siempre sería alimento y se volvían. O sea, esa mujer no tiene ningún tipo de varón que le ayude en el sustento, ¿no? Entonces ya es marginal. Es capaz de acceder a una verdad que el rey ni siquiera ha podido llegar y tiene que trasladarse hasta ese lugar. Entonces, es un mundo profundamente normativo en el que ella está, pero el cuerpo de ella y las actitudes que tienes es lo que está transgrediendo. A mí eso es lo que me parecía más interesante. No es que ella sea consciente, yo creo, que esta acción, sino que lo que transgrede es en la acción. Eso es muy potente. Entonces, desde ese margen está haciendo posible la revelación. Y ahí yo creo que es la transgresión, que se van a los márgenes para hacer que esa revelación ocurra. Entonces, no estamos viendo ni una figura heroica como una Judith que corta cabezas, ni una Yael que te clava aquí clavos en la sien, ¿no? Estos personajes femeninos tan potentes y que a lo largo de la configuración occidental sirvieron, pero sí te hace pensar en la adquisición de ese conocimiento de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la transgresión está ahí, no está en la acción de unas actitudes propias de lo masculino o lo reglado, sino desde espacios no normativos, entonces no autorizados, ¿no? Diríamos, algo así. Yo entonces diría que sí transgrede, pero con matices, algunas cosas. ¿es esto lo que ha llevado mm, a temer a estas figuras? Justamente esto desconocido, ¿no? El trabajo con lo invisible, también la transgresión misma, ¿no? ¿Qué Sí, piensas? yo creo que ese es el miedo. El miedo no era, el miedo, bueno, el miedo de posteriormente lo que nosotros entendemos por bruja, para el pueblo, para los aldeanos de alrededor, seguramente sería que el demonio llegara y le eliminara su alma, ¿no? Porque el demonio era un ente encarnado, además, o sea, era un ente físico real. Pero para los elementos de poder, el miedo es la pérdida de control. Entonces, el miedo que tienen es que son personas fuera de esos límites establecidos y que al final no es controlable, ¿no? Entonces, ¿qué se está cuestionando? El miedo es que se cuestiona quién tiene derecho a saber, quién tiene derecho a interpretar, quién interpretaba el mensaje de Dios en la Biblia, quién lo hace, ¿no? Son esos profetas, son masculinos, tenemos esos personajes, ¿quién tiene derecho a mediar? Pero eso ocurre igual cuando se representan en el arte. ¿Quién tiene ese derecho a ser representada como figura principal? Porque esto es muy importante, que eso muchos investigadores lo han trabajado, ¿no? Los modos de ver, John Berger, que trabaja, que a mí me encanta, o las mujeres para ser vistas, ¿no? Linda Nochlin también lo trabaja, la mujer para ser vista o para ver, ¿no? Entonces, el punto de vista cuando uno se aproxima a una obra es importante.
Y eso es lo que realmente podemos aproximarnos a ese texto bíblico. ¿Cómo se representa esa figura? Cuando uno ve el elenco de imágenes, se da cuenta que el protagonista es él, ¿no? Ella queda como en un segundo plano. Entonces, claro, aquí yo creo que el cuerpo femenino también ha tenido una carga muy negativa en toda la tradición histórica. Y esto sería, yo creo que aquí te soy sincera, Cintia, sería de mucho más complejo y igual lo voy a resumir y seguramente muchísimas de las personas que nos estén oyendo y escuchando, o sea, oyendo y viendo, tengan más conocimiento también. Pero realmente ha sido el campo de batalla. Entonces, claro, se juntan diferentes elementos. No solamente el elemento de quién tiene derecho a hacerlo, sino qué cuerpo es el que está validado para hacerlo. Entonces, claro, cuando tenemos esos lugares de ambivalencia, porque es un cuerpo femenino que da vida, pero es un cuerpo femenino que te la podía quitar, porque podía caer en la tentación. Es un cuerpo femenino también destinado para acoger, para el cuidado, pero a su vez es perverso y es la más débil y es la que cae en ese mal o en ese demonio posteriormente, ¿no? Como hemos dicho con la codificación cristiana, digamos. Entonces, claro, no se tema solamente a lo mágico, se teme a una forma de una autoridad femenina que escapaba en algunos casos, y yo quiero remarcar que esto no era la norma general, porque es verdad que también yo creo que muchas interpretaciones, a lo mejor desde ámbitos muy válidos también y una necesidad de volver a esos inicios, quieren situar esos perfiles femeninos como la mayoría, no, debería ser algo muy aislado, ¿no? Tenemos que ser conscientes y nos vienen a la cabeza nombres de personajes femeninos importantísimos en la historia reales que han escrito, pero son casos aislados, ¿no? Por desgracia son casos aislados. Entonces, yo creo que es importante también entender que es esa autoridad femenina lo que se le tiene miedo. Y por supuesto un cuerpo pues que generaba mucha discordia, aunque nos genere extraño ahora, pero sí. Claro, claro, me encantó esto que dijiste, ¿no? O sea, claro, un cuerpo que da vida, pero es que también te la puede quitar, ¿no? Como esta dicotomía, ¿no? Y esta Sí. ambivalencia, muy Bueno, esto es la interesante. base del siglo XIX, ¿eh? Cuando nosotros luego vemos las imágenes del siglo XIX, igual hago un paréntesis, pero los personajes bíblicos femeninos que han sido entendidos como mujeres fuertes y valientes y ejemplificantes, estoy hablando de una Judith, de una Jael, luego se convierten en los personajes a partir del arte del XIX en aquellos que te pueden hacer caer. Y entonces es la mujer mala, la mujer fatal. Entonces, claro, es importante entender los mecanismos luego de esta historia y que son, pues eso, reapropiaciones, utilizaciones de los términos, porque es que la historia está viva. Exacto, exacto. Y hablando de reapropiarse, ¿no? Hoy en la actualidad hay muchas mujeres que también se reapropian, ¿no? De esta figura de la bruja, como un símbolo de poder, de transgresión que decíamos antes, y también Mm, de libertad, ¿no? sí. ¿Cómo ves esta resignificación? ¿No? Desde una Pues mirada histórica desde también. una mirada histórica, sí. Bueno, esto es muy, muy curioso porque cuando uno va, bueno, a algún tipo de manifestación, estoy pensando en las del 8 de marzo, ¿no? Estas manifestaciones por el Día de la Mujer, donde se reclama también pues, una igualdad en derechos y en oportunidades, uno ve muchas pancartas de casi siempre pues chicas más jóvenes que ponen somos las hijas o somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar, ¿no? Entonces eso a mí me dio mucho que pensar porque estaba yo escribiendo este artículo y digo, qué importante, ¿no? Qué importante es el ejercicio de reapropiación, que eso la sociedad y el mundo actual lo hace estupendamente bien y que creo que es para poner en valía. A mí me parece muy interesante, pero sí no se olvida la historia de violencia que hay detrás. Y esto lo digo un poco como a nivel reflexivo, ¿no? Viendo estas pancartas, porque claro, muchas veces cuando hablamos de brujas se nos olvida que es que hay nombres reales y apellidos detrás de mujeres y también un porcentaje mínimo, pero también de hombres, que fueron quemados, ¿no? Que fueron quemados, que fueron eliminados, es decir, no los números que nosotros tenemos en cuenta aquí en España, eso ya está muy, muy estudiado, pero como que tenemos detrás un sustrato de una historia de una violencia que fue real y que fue una etiqueta que pues eliminó muchísimas personas, incluso niños, ¿no? Entonces, la reapropiación de esa figura de la bruja yo creo que es un símbolo de una autonomía, una libertad, el acceso a un conocimiento no reglado, ¿no? Es decir, la rotura de unas normas.
me parece maravilloso porque los elementos históricos y simbólicos están ahí para utilizarlos cada uno como quiere. Anda que no tenemos ejemplos en la historia de reutilización, no hay más que irse al símbolo que utilizó Adolf Hitler, que es una reapropiación, ¿no? Digo elementos como muy claros que seguramente todo el mundo los tendrá en la cabeza y que uno se va al contexto de Oriente y no tiene nada que ver ese símbolo. Entonces, la reapropiación, que nadie se piense que es una cosa de ahora, que es una cosa de las olas feministas, no, esto es una cosa que toda la historia de la humanidad se ha venido haciendo. Entonces, claro, a mí me parece muy importante y muy potente porque es transformar un insulto histórico, porque ha sido un insulto histórico denominar bruja a las mujeres y se sigue utilizando, ¿eh? Se sigue utilizando como insulto para configurar una nueva identidad. Mm. Y entonces eso me parece como muy fuerte. Y lo mejor es que desde la historia del arte seguimos teniendo ejemplos, que a mí esto me fascina, porque existe, surgió en Estados Unidos, se llama el colectivo Witch, que es, bueno, pues o sea, es un acrónimo realmente del término en inglés bruja, que esto está desde 1968. A día de hoy siguen siendo otras mujeres, por supuesto, el colectivo es como las Guerrilla Girls y todos estos tipos de colectivos estadounidenses de la ola del arte contemporáneo que nos dan performance e intervenciones maravillosas, siguen apareciendo manifestaciones, ahora mismo las últimas contra el presidente Trump, con sus pancartas. Entonces, ¿qué es lo que emulan? Emulan una bruja, tal cual, vestidas de negro, con su gorro puntiagudo y su escoba, y lo que están haciendo es recriminar la falta de derechos, el acceso a la educación, ¿no? Empezó como, pues eso, como las olas feministas que empiezan con unas demandas y luego ascienden a otras, pues aquí siguen existiendo esas reapropiaciones, pero uno va y conoce a Kiki Smith y lo que está viendo es las esculturas de esas mujeres en piras funerarias, bueno, piras sí, funerarias por supuesto, pero más bien son piras para su eliminación, como ese ejercicio de memoria colectiva. Entonces yo creo que los símbolos están para el alcance absoluto y constante del ser humano. Entonces esto igual a mucha gente le cuesta el mantener en unos lugares fijos, ¿no? Esto significa esto, ya no puede cambiar. Pues por creo, iba a decir no desgracia, sino gracias a que eso cambia, el historiador del arte, pues podemos seguir un poco reinterpretando. Entonces, de ese modo, una figura que ha sido un símbolo de miedo, sospecha, también ha generado muchísima controversia, ¿no? Entre personas, el denominarse bruja o no bruja, falsas acusaciones, este tipo de elementos se convierte en este momento en pues un símbolo de libertad, un símbolo de orgullo de decir si bruja significa estar fuera de un sistema, si bruja significa acceso a una educación, si bruja significa unos saberes no reglados, pues sí, yo digo orgullosa que soy bruja, ¿no? Este es el desencadenamiento un poco, no sé si de la forma de pensar que puede tener la persona que reapropia ese término. Y sí, desde el arte contemporáneo sobre todo estamos teniendo muchas intervenciones muy interesantes, la verdad. Mira que me viene, mientras te escuchaba hablar, me viene también el término que se usa mucho en la actualidad en el mundo espiritual, el de bruja blanca, que podríamos Ajá. decir que esta nigromante de Endor es una Uh-huh. bruja blanca, ¿no? Lo que hoy en la actualidad Claro, entendido como adora, positivo. ¿no? Sí, Con una entendido como positivo. Sí. exacto, como con una connotación positiva, ¿no? Exacto. Claro que yo quiero incidir en esto. Si yo os he contado esto, nadie entendería que es un personaje femenino negativo. Y claro, cuando uno va a los cuadros, dice, Ay, madre qué mía, horror. pero qué horror, me aparece eso por la noche y me muero de miedo, ¿no? Entonces es perversa, casi anciana, tiene todo una serie de demonios y esqueletos detrás. Uno ve los cuadros y realmente genera miedo, ¿no? Y cuando lee el pasaje y lee lo que hace, no tiene nada que ver. Entonces, sí, efectivamente, muy interesante también, Cintia, porque es lo que nosotros entenderíamos asociado al concepto de esa magia blanca o luego posteriormente a una magia negra, que por supuesto eso viene ya del 19, pero sí, una magia, porque antes la magia no era negativa. No era negativa, era magia y ya está. No era, no era nada negativo. O sea que sí, sí, muy de acuerdo que podría ser un personaje tamizado con ese filtro de la magia blanca. ¿Y de qué
Pero incluso en el arte, ¿no? Hay obras que representan también estas brujas. Yo me acuerdo que en tu artículo también pusiste la obra de una artista en la actualidad, ¿no? O sea, que sigue vigente, ¿no? ¿Cómo sigue vigente esta nigromante, esta bruja, ¿no? Y dónde vemos hoy que también existe esta tensión entre lo permitido y lo prohibido, ¿no? ¿Cómo lo ves? Claro, igual es un personaje poco conocido, entonces yo no sé si la representación tal cual, directa, nominalmente de ella es tan conocida. Eso sí que es cierto que yo creo que ahí no, pero sí que se encuentra claramente, yo, vamos, así lo he estudiado, el nexo con lo que representa. Mm. Entonces, claro, es cierto que no vamos a encontrar bruja de Endor o nigromante de Endor en las representaciones actuales, pero claro, está vigente por los límites. Y eso es una cosa que desde el arte contemporáneo y desde los nuevos discursos y debates contemporáneos, no solamente situados en el ámbito feminista, por supuesto, sino desde la propia teología, se está discutiendo. Es decir, ¿quién puede hablar? ¿Quién puede interpretar? ¿Quién saberes son legítimos? ¿Quién puede esa mediación realizarla? ¿Quién tiene la autoridad de representar lo sagrado? Esto hay artistas, yo recomiendo muchísimo buscar a Armonia Rosales, recomiendo buscar a René Cox, mujeres casi siempre afrodescendientes, en este caso pues, estos ejemplos que menciono, pero cuestionan quién tiene la autoridad o qué es legítimo de representar como lo sagrado. Armonia Rosales, pongo un ejemplo, estalló las redes en la pandemia porque publicó un cuadro donde se representaba la creación de Adán, de Miguel Ángel, de la Capilla Sixtina, con personajes femeninos y negros. Ah, Eso que es una cosa muy sencilla, que yo no vería muchísima transgresión más allá de cambiar un color y un personaje, es decir, que si lo pensamos no es una ofensa de ningún tipo, arrasó en las redes generando muchísima polémica. ¿Qué es lo que está haciendo? Está cuestionando, claro. está cuestionando. Entonces yo creo que la figura de Endor, la mujer de Endor, lo que nos está recordando es la discusión de qué es lo que está permitido, dónde están los límites. ¿Quién se permite ser el canal? ¿Qué se permite ser lo sagrado? Entonces, eso es cierto que desde una tradición blanca occidental, patriarcal, está muy delimitada. Ya el propio nombre de estos tres adjetivos que he denominado ya está marcado, pero se puede romper, ¿no? Entonces, esos imaginarios colectivos de ese Dios Padre, de ese señor mayor, barba blanca, anciano, ¿no? Estos imaginarios es una construcción visual. Que por favor, que en el texto bíblico no tenemos ninguna descripción de nada, no tenemos descripción de ese Adán y Eva, no tenemos... Lo que quiero decir es que la tensión entre lo visible, lo invisible, lo sagrado, lo no sagrado, lo profano, existe y yo creo que nos recuerda a esa mujer de Endor esos espacios vacíos que desde el arte, porque obviamente yo lo trabajo desde la visualidad, por supuesto aquí otros compañeros y compañeras lo pueden abordar desde muchos puntos de vista y áreas del conocimiento, pero desde la propia visualidad esos márgenes pueden estar rellenados y pueden ser cuestionados. Porque lo que nos llega y nos viene heredado no es siempre ha sido así, eso no funciona, eso ya cae mucho en desuso. Entonces, las verdades pueden, o sea, el arte puede ser incómodo y ciertos análisis pueden ser incómodos. Y yo creo que ahí es donde está el sustrato interesante para seguir creciendo y debatiendo, por supuesto, porque al final, pues dentro de los discursos se genera. Entonces, Exacto. ¿sigue vigente la bruja de Endor o la mujer de Endor? Sí, sigue vigente porque nos está cuestionando qué está permitido legitimarlo o ser de transmisión entre diferentes entidades. Así que creo que nos dará mucho todavía por hablar. Totalmente. Ay, gracias, Cristina. Cuéntanos Sí, un ¿no? poco cómo pueden contactarte los oyentes. ¿Cuál es el mejor modo de Pues contactar? bueno, yo disponible siempre, además encantada de que se genere debate y la gente que pueda no solo reflexionar, sino que interactuar con ello. Yo estoy en el email institucional, que si quieres luego también lo podemos colocar para que la gente lo pueda tener. 24 horas, 7 días de la semana, eso está siempre activo. Y luego siempre desde también la plataforma de academia.edu, están ahí, yo actualizo siempre las Artículos. investigaciones, Perfecto. artículos, que pues si a alguien le puede resultar interesante, y esa propia plataforma tiene un chat abierto que también siempre intento responder, o sea que intento ser una persona para eso como muy disponible porque me parece que
desde esta transferencia podemos generar también pues nuevos debates y sobre todo pues nuevos puntos de vista. Así que muchas gracias por la oportunidad, Cintia, ha sido un placer. Estupendo, un placer también para mí. Así que bueno, muchísimas gracias. Y esto no queda aquí, continúa entonces el debate, ¿sí? Exacto. Bueno, y Muchas muchísimas gracias. gracias también a quienes nos han acompañado en este episodio. Y bueno, si te ha gustado, te invito a ponerle un like al episodio con Cristina y a seguirnos en Mito, Música y Algo Más. Muchísimas gracias por tu participación, Cristina, y a los oyentes por estar ahí escuchándonos. Hasta la próxima. Gracias a todos vosotros. Hasta luego. Chao.